envidiosos. Eso me lleva para aquellos que están todavía distraídos. Me lleva a esto que surge en redes sociales en una entrevista que le hacen a Sergio Sarmiento, quien queda claro que es el lamezuelas, el lustrador de zapatos de Ricardo Salinas Pliego, perdón por decirlo así, el sirviento, por lo de Sarmiento, de Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca. Ojo, dice este cabrón, y digo, ojalá que la gente se dé cuenta de estos analistas, de estos personajes, que el problema de la desigualdad no existe, que el problema es la pobreza, y si me apuran tantito, dice este cabrón, que somos los envidiosos los del problema, que él no le envidia nada a Carlos Slim. Oye, mi querido Luis Guillermo, en un país de tantos pobres, le está escupiendo a todos aquellos que saben que saquearon a nuestro país por tantos años, que se sirvieron con la cuchara grande y que la andamos perreando muchos por culpa de esos cabrones que hoy están encumbrados en las listas de los más ricos, no de México, sino del mundo. Ayúdame a entender este grado de perversión en el discurso de personajes como Sergio Sarmiento, que todavía tienen programa de radio, que todavía tienen espacios radio y espacios en el Reforma, en el periódico, y así sucesivamente. Está cabrón. Son las élites mediáticas, son las élites intelectuales, mi querido Vicente, que estaban acostumbradas a ver la realidad que les ponían enfrente sus dueños, sus patrones, oligarcas principalmente. Son estas voces que no conocen el México real, que no conocen el México de a pie, y que hablan desde sus privilegios, desde sus canonjías y desde esa burbuja que les construyó el sistema neoliberal para apapacharlos, consentirlos y que dijeran solo aquello que se les ordenaba decir. Gente como esta, que se atreve a hablar de que no existe la desigualdad en México, que es Sergio Sarmiento, pero también el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas, están acostumbrados a solo observar el entorno inmediato que tienen enfrente. Es un entorno en el que no existe la pobreza, en el que no existe la marginación, el desempleo, la carencia, la falta de recursos. Y debemos, la sociedad mexicana, debemos hacerlos a un lado, porque sus voces durante muchos años distorsionaron la realidad, nuestra realidad, y eso nos impidió ver la descomposición social, el derrumbe, la desarticulación de las estructuras sociales de nuestro país. Eso nos impidió ver el desplome de nuestra nación, mi querido Vicente. Por eso son tan peligrosas estas voces, por eso es tan peligroso que estos medios sigan controlando el discurso y la narrativa de la realidad mexicana. Y por eso es aún más peligroso que el gobierno mexicano, el gobierno del cambio, siga manteniéndolos con estas carretadas ignominiosas de dinero que deberían ir en estos momentos a cosas más urgentes y prioritarias, como rescatar hospitales, como incrementar el salario para médicos y enfermeras, para maestros y maestras, recuperar la estructura educativa, recuperar la estructura sanitaria. Es decir, estamos hablando, mi querido Vicente, de reorientar las prioridades, callar a esas voces que estorban y que distorsionan, y caminar juntos hacia un México distinto, mucho más equilibrado y mucho más justo. Y yo tampoco me voy a quedar callado porque estoy del mismo lado en este debate que tú, de también cosas que ocurren al interior de Palacio Nacional en la mañanera. Lo hemos denunciado. Nosotros fuimos el primer medio digital al que le dieron acceso y agradezco. Pero en esta pandemia, TV Azteca, Reforma, El Universal, Televisa, Imagen, tienen acceso diario a las mañaneras. Y a pesar de que nosotros somos competencia, por ejemplo, para Noticieros Televisa en YouTube, Noticieros Televisa tiene 1,300,000 visualizaciones diarias, nosotros tenemos 1,100,000. A nosotros nos limitan una semana a 2 y otra semana a 3 ocasiones para asistir a la mañanera. Si eso no es una
una política de privilegios incluso en la mañanera, y no estoy culpando al presidente Andrés Manuel López Obrador, ni tampoco creo que el presidente deba de ser señalado directamente por el reparto de recursos del que estamos hablando. ¿Quién va a dar la cara? ¿En qué momento se nos va a tratar a los medios independientes por igual a esos medios que le hacen el jale sucio a la oligarquía? Afortunadamente nosotros podemos decirlo abiertamente, pero algo está pasando y no huele nada bien. Todavía siguen sin definir el futuro, con mucho respeto voy a meter esto también, de Azucena Pimentel, señalada en los escándalos de Loret de Mola y sus montajes ahí en comunicación social de presidencia, pero que alguien me explique que está correcto que a Televisa, que a Azteca, que al Reforma, que al Universal, que a Imagen, les den acceso diario a las mañaneras, y que a un medio digital como Sin Censura, con 2.5 millones de suscriptores en YouTube, casi 1 millón en Facebook, y con las visualizaciones que tenemos, el alcance que tenemos, nos restrinjan de esta manera. Solo para cerrar la conversación con una reflexión tuya, querido Luis Guillermo. Estamos